querida audiencia, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Janet Escobar y soy alumna de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Guerrero. El día de hoy quiero compartir con ustedes mis impresiones y conocimiento sobre un tema muy importante y emocionante. Me refiero al fenómeno de la migración. El fenómeno de la migración ha sido abordado por diferentes disciplinas en diferentes ciencias y en diferentes momentos de la historia. En México es un fenómeno muy relevante, al igual que en países de vías de desarrollo como los países latinoamericanos. Pero es para la psicología un fenómeno particularmente importante por el impacto que tiene en la psique de las personas que viven esta situación. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunos conceptos básicos y conocimientos sobre el tema, pero además les tengo preparadas una cápsula de entrevistas para que podamos echar un vistazo de primera mano a personas que se encuentran en esta situación. Acompáñenme a abordar el tema a continuación. Probablemente hayas escuchado antes el concepto de migración. La verdad es que es un fenómeno muy estudiado desde la academia como dentro de los medios de comunicación y es muy probable que algún concepto relacionado a la migración haya llegado a tus oídos. Pero si este no es el caso, te voy a compartir algunos conceptos muy importantes para entender este fenómeno. El primer concepto que abordaremos es el de migración. La migración es la movilidad de las personas que van de un punto de origen a un punto de destino y puede ser interna o externa. A continuación, veremos estas diferencias. Cuando hablamos de migración interna, normalmente nos referimos a la movilidad dentro del país de origen, es decir, que va de una ciudad a otra dentro del país. Cuando nos referimos a una movilidad externa, esta migración va de país en país. Otro concepto muy importante es el de migrante o persona migrante. La persona migrante es aquella persona que realiza la migración, es decir, aquella persona que hace esa movilidad. Pero hay una diferencia entre migrante, inmigrante y emigrante. Si bien el migrante de manera general es la persona que se mueve de un punto de origen a uno de destino, cuando nos referimos a inmigrante, nos referimos a aquella persona que ahora radica en el país o en la ciudad en la que nosotros nos encontramos. Cuando nos referimos a una persona emigrante, nos referimos a aquella persona que ha salido de su lugar de origen. Otros conceptos importantes relacionados a la migración son los conceptos de lugar de destino y lugar de origen. Estos simplemente refieren a la territorialidad, la ciudad o el país o la región en la que se encuentran las personas es el lugar de origen y el lugar, país o región al que llegan las personas es el lugar de destino. Hasta aquí hemos abordado algunos conceptos básicos de manera muy sencilla para entender qué es la migración. Es muy importante abordar en una siguiente sección quiénes migran, por qué lo hacen y qué efectos resultan de poder migrar. Algunos estudios académicos han dado cuenta de los factores asociados al fenómeno migratorio. Algunos están relacionados al nivel socioeconómico de la gente. Otros están relacionados a las relaciones interpersonales que se viven dentro como fuera de la familia. Y otros tantos están asociados a las propias aspiraciones, deseos y sueños de las personas migrantes. Ahora, los invito a ver algunos fragmentos de entrevistas realizadas a personas que han vivido de cerca el fenómeno migratorio, para que podamos entender un poco más la razón por la cual las personas deciden migrar. Bueno, mi nombre es Camerina y las que emigraron fueron mis hijas, dos hijas. Una de mis hijas se fue a los 17 años, en cuanto se casó se la llevaron. Y la otra ya más grande, como de 25.
Pues la que se fue más joven porque su esposo se la llevó. Y la segunda porque tenía que irse a trabajar, porque aquí ya no podía seguir, ya no había empleo, pues se tuvo que ir a buscar. Mi nombre es César Romero y siempre se me ha nombrado así. Nunca he tenido sobrenombres ni tampoco me gusta que me adornen con otros sobrenombres que no son. El inmigrante sí fui yo. Yo migré en el año 1988, mas no fue por ir a buscar un trabajo mejor que acá, porque ya en esa ocasión yo trabajaba para Petróleos Mexicanos como buzo profesional. Mi ida fue porque yo tenía mi penúltima hija con una señora que no quiso quedarse conmigo en Guaymas, porque en ese tiempo estaba yo en Guaymas, y quiso que su hija naciera en Estados Unidos. Entonces pues yo no la conocía. Y esa fue la razón por la cual fui yo a Estados Unidos a conocer a mi hija. Mi nombre es Nancy y vivimos la migración de mi madre y mis hermanos hacia Estados Unidos. Mi nombre es Gladys Sánchez Romero. Igual la migración de mi mamá y de mis dos hermanitos. Sí siento tristeza porque uno de los motivos de la migración de mi madre fue el hecho de que yo tenía una relación que no le parecía adecuada. Al ver que esa relación no podía terminar, prefirió alejarse. Debió tener otros motivos, el querer conocer otro país, creer que había más oportunidades de un bienestar económico saliendo del país, fue que emigró sola y su finalidad era establecerse bien para poder llevarse a mis hermanos pequeños. Y bien, ¿qué les parecieron estas respuestas? Interesantes, ¿cierto? Como pueden notar, el fenómeno migratorio es sumamente complejo. Los individuos tienen características que hacen que vivan el fenómeno de forma distinta entre ellos. Por ejemplo, no es lo mismo el fenómeno migratorio para un niño que el que vive un adulto, mucho menos un adulto mayor. O el fenómeno migratorio asociado a un hombre como el que está asociado a una mujer. Nuestros roles en la sociedad, la edad, nuestro nivel educativo, nuestro nivel socioeconómico y muchas otras características hacen que vivamos el fenómeno de manera diferente. La migración puede implicar un reto muy fuerte para aquellos que no están preparados o aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, o puede implicar un reto de resiliencia para aquellos que tienen herramientas o se han preparado para vivir tal situación. Ahora quiero compartirles fragmentos de estas entrevistas relacionadas a los retos que tuvieron que pasar y cómo ellos mismos pudieron superarlos a través de sus mecanismos de resiliencia. Me sentí triste por su ausencia, las extrañaba mucho, tanto a una como a la otra, y preocupada porque realmente mucho tiempo no supe luego cómo estaban, así que sí me sentía triste. Pues al tener noticias de ellas, porque ya después me empezaban a hablar, ya tenía más contacto con ellas y ya me podía comunicar con ellas y ya me sentía yo más tranquila al saber de ellas. Me fue triste porque llegué y la mamá de mi hija me recibió muy mal. Me corrió en el instante que llegué. Tuve que ir a buscar dónde vivir y con quién vivir. Yo batallé casi 6 meses para poder empezar a trabajar. Anduve batallando demasiado, pasando hambre, durmiendo donde se podía, porque yo ya Estados Unidos lo conocía. Lo conocí a Estados Unidos en el año 1972, cuando estaba la guerra contra Vietnam. Y vi cómo trataban a los migrantes el mismo personal mexicano. Lo humillaban horriblísimo. A pesar de todo ello, pues empecé a trabajar en lo que se podía, porque en Estados Unidos varios se engañan de que le ofrecen a uno buenos trabajos, esto y lo otro. Es mentira.
trabaja uno de lo que se puede y en lo que le dan. En realidad el idioma no es problema porque ya se habla más español que acá en México. El problema número uno es estar dispuesto a trabajar en lo que sea para poder salir adelante. Ya cuando uno está relacionado, que la mejor forma de relacionarse es por medio de agencias, ya es diferente porque ya va uno escogiendo en qué quiere uno trabajar, pero ya tiene uno el conocimiento y sobre todo la práctica. El que hace mejor y más rápido su trabajo es al que siempre están llamando. Excelente. La madre siempre hace falta. Y sí, sentía muchas ausencias, cualquier problemita siempre yo se lo contaba, venía a verla y todo. Entonces, todo eso sí al menos a mí sí me afectó mucho su ausencia. Y ya cuando supimos que iba a venir, pues sí, nos pusimos muy contentos. Cuando mi madre estaba aquí, ella siempre llevó el mando del hogar. Ella era la que ponía las reglas, la que decidía cómo se tenía que vivir, organizar en la casa. Cuando ella migra, se va y quedan nuestros hermanos pequeños con mi padre, pues estábamos de alguna manera con esa ausencia que nos ordenaba, porque mi padre siempre fue una persona que no le gustaba imponerse, no ponía reglas como lo hacía mi madre. Estábamos un poco más dispersos y claro que la extrañábamos bastante porque ella siempre fue la fortaleza mayor de esta casa. Cuando ella retorna, pues obviamente nos sentimos felices, aunque se volvió a ir, regresó y volvió a migrar. Cuando hablamos de migración, hablamos de un concepto muy importante dentro de ella y se trata de la resiliencia del migrante. Algunos especialistas en el tema han abordado la posibilidad de desarrollar herramientas, habilidades y técnicas que ayudan a los migrantes a adaptarse, a afrontar y a solucionar los problemas relacionados con la migración. La resiliencia es un concepto asociado a los mecanismos de superación de eventos difíciles de los cuales los individuos están expuestos. Un migrante adaptado es un migrante con la capacidad de lograr sus metas que inicialmente lo llevaron a ese nuevo destino. Y aunque es difícil que un migrante lo haga, sobre todo en el proceso de la migración, hay la posibilidad de poder ayudarlo como especialistas de la salud, pero también como individuos que viven de cerca con un migrante. Estos especialistas que abordan la adaptación del migrante han hablado de dos grandes dimensiones, la psicológica y la social. La dimensión psicológica, que tiene que ver con la adaptación psicológica, está relacionada a la propia historia del migrante, es decir, a sus experiencias personales, que le van a dar confianza al momento de insertarse en la nueva cultura. Pero también tiene que ver con su capacidad para crear redes de apoyo o utilizar las que ya tiene para adaptarse mejor. También tiene que ver con la personalidad del propio migrante. No es lo mismo una persona extrovertida que pueda pedir indicaciones o que pueda prepararse de una manera más abierta en la nueva cultura que una persona introvertida o que constantemente se encuentra a la defensiva. Ahora, la dimensión social tiene que ver con el conocimiento que tenemos de la nueva cultura. Un migrante que sabe el lenguaje, que conoce la historia o tiene conocimiento general de la nueva cultura, es más fácil que se adapte a uno que no lo tiene. Hasta aquí hemos abordado algunos conceptos básicos relacionados a la migración y hemos visto a través de algunos testimonios algunas razones por las cuales la gente decide migrar. También es importante abordar los tipos de personas que lo hacen. A medida de que distingamos adecuadamente el tipo de persona que migra, estaremos abordando el problema con una mayor profundidad y entendimiento. Cuando hablamos de tipos de migrantes, estamos hablando de roles sociales dentro y fuera de la familia,
pero también estamos hablando de género y de edad. El rol familiar o el rol social está asociado al papel que representa cada individuo en su núcleo. Cuando hablamos de género y de edad, estamos refiriéndonos al sexo y a la edad del individuo. Dependiendo de estas características, es lo que va a acontecer después de la migración. Uno de los puntos importantes a abordar cuando hablamos de los tipos de migrantes es la vulnerabilidad, sobre todo si es una migración indocumentada. Sin embargo, existen grupos más vulnerables que otros, asociados, claro, a esta caracterización por edad, por rol o por género. Cuando hablamos de migración infantil, de niños o adolescentes, hablamos de una vulnerabilidad grande a comparación de la migración de adultos. O cuando hablamos, por ejemplo, de la migración de mujeres, sobre todo si se encuentran en un estado de gestación o son madres acompañadas por sus hijos, hablamos de una mayor vulnerabilidad a comparación de adultos, hombres jóvenes que han decidido migrar solos. Migrar juntos o acompañados es otro rasgo de los tipos de migrantes. Un migrante que viaja solo pasa situaciones más complicadas que los migrantes que viajan en conjunto. Hay otros conceptos asociados a los tipos de migrantes que son importantes abordar. Uno de ellos es la reconfiguración familiar. Este concepto hace alusión a un reacomodo debido a que un integrante sale del núcleo familiar para migrar, dejando un espacio que completar dentro de la familia. Esto es más difícil cuando el rol o la persona que se va fungía un papel importante dentro de la familia, por ejemplo, el de cuidador o proveedor. Son normalmente los hijos mayores los que cubren ese espacio de cuidadores o proveedores, o es algún otro integrante de la familia, como abuelo o tíos, los que asumen el rol de cuidadores, generando muchas veces un conflicto de adaptación entre los miembros, haciendo que las actividades de los infantes, los adolescentes o los adultos jóvenes dentro de la familia cambien. De hecho, un problema asociado a la migración parental, como se le llama cuando los padres migran, es el problema de la deserción infantil de las escuelas. Los hijos que tienen que trabajar porque un padre está ausente y tienen que cubrir el rol de proveedor, es muy difícil que asistan a la escuela. Otro ejemplo importante de la reconfiguración familiar que tiene que ver con la cohesión y el mantenimiento de la dinámica a pesar de la distancia es el que se da con las familias transnacionales. Una familia transnacional es una familia donde diferentes integrantes, ya sea uno o varios, viven en diferentes lugares al mismo tiempo que mantienen su dinámica familiar, es decir, sus relaciones, sus roles, la toma de decisiones y los afectos. Forman sus lazos con la comunicación, apoyados de la innovación tecnológica, como son las videollamadas, las llamadas generales, el chat, la mensajería y otra cantidad de herramientas que pueden utilizar para mantener el contacto. ¿Qué te parece si ahora vemos algunos fragmentos de las entrevistas que realizamos para ver cómo se dio la adaptación, el cambio de roles y si se mantuvo la comunicación en estas experiencias que comparten con nosotros los migrantes y sus familias? Cuando se fueron, de una tardé porque no podía comunicarse con nosotros, y de la otra menos tiempo porque pues supe que había llegado con bien. Más adelante supe que tuvo problemitas para pasar, pero al principio no me dijeron. Al principio me llamaban, no tan seguido, y ya después no me mandaban al principio dinero, pero ya más adelante, cuando pasó el tiempo, ya entonces sí empezaron a mandarme. Siempre un poco triste, ¿verdad? Por su ausencia, porque no tenerlas aquí.
Pero poco a poco pues me fui ahora sí que resignando, porque me llamaban y ya yo tenía contacto con ella y ya no sentía tanto su ausencia, que claro que la seguía extrañando, yo la seguía extrañando y queriéndolas ver. Poco a poco me fui ahora sí que acostumbrando a que ellas estuvieran por allá. Ya estando yo allá en el año 1990, mis hijos mayores me contactaron y quisieron irse para allá, que los ayudara para pasar con los coyotes. Y se fueron mis 4 hijos mayores para allá, que actualmente radican en San José, California. No tuve un año contactos con ellos, pero luego perdí el contacto y hasta ahora que yo regresé nuevamente, mi hermana Camerina los localizó por el internet y fue de que he podido ayudar a mi hijo, que actualmente es ingeniero industrial. Mi hermana es la que tenía más contacto con ella, yo digo porque yo no vivía aquí. Sí, en esa época obviamente el teléfono, las llamadas telefónicas, no tardó mucho en comunicarse. Prácticamente en cuanto tocó piso americano y llegó donde iba a instalarse, porque ya había personas allá con las que iba a llegar, sí tuvo comunicación, cuando menos para decir que había llegado bien y que estaba bien y que en brevedad se podría comunicar. Y efectivamente lo hacía con regularidad, sobre todo por mis hermanos pequeños. Excelente. Si has llegado hasta este punto, te habrás dado cuenta que hemos abordado de manera rápida pero profunda el fenómeno de la migración y su relación con la psicología del individuo. Hasta el momento hemos podido abordar algunos conceptos principales acerca de la migración. Hemos visto la diferenciación entre los tipos de migrantes. También hemos visto algunos ejemplos y algunas experiencias de algunos individuos que han estado en el fenómeno migratorio. También hemos hablado de ciertas habilidades y mecanismos que los especialistas sugieren para una mayor y efectiva adaptabilidad del migrante al nuevo destino, y algunos ejemplos de reconfiguración familiar. Ahora, quiero abordar un tema muy importante sobre la migración que tiene que ver con la emocionalidad del individuo, desde el momento en el que decide migrar, durante su recorrido, hasta el momento al que llega a su lugar de destino. Me refiero a toda esa gama de emociones que pueden darse, sobre todo si no se es resiliente y sobre todo si no se tiene redes de apoyo que puedan ayudar a sobrellevar este fenómeno de manera adaptativa. La migración es en sí misma un reto. Y como todos los retos implican salir de la zona de confort, el migrante puede llegar a pasar procesos de estrés, ansiedad, incluso depresión, y que generan malestar psicológico al migrante que los vive. Si bien el estrés tiene una función biológica adaptativa en niveles bajos y nos ayuda o nos motiva a accionar o a protegernos, en niveles altos puede ser poco funcional. Se asocia a enfermedades graves como el cáncer, problemas gastrointestinales y problemas mentales. Para un migrante, estar estresado genera un reto aún mayor aunado al reto de adaptación que tiene en su proceso de migración. Es por ello que los psicólogos tenemos un papel muy importante para ayudar al migrante a inocular su estrés. La migración no es fácil y las emociones asociadas a ella no se limitan nada más al estrés. De hecho, hay un fenómeno muy conocido llamado el duelo del migrante, que está asociado a otros estados emocionales como la tristeza, la frustración, la desesperación, el enojo, el miedo, etc. Pero que si se sobrellevan correctamente, el migrante será capaz de desarrollar resiliencia y poder adaptarse. En este caso, se trata de la pérdida del lugar de origen y todo lo que se asocia a él. Por ejemplo, la vivienda, el rol que cumplía dentro de la familia, la distancia que existe con la familia, las actividades que realizaba
y todo lo que lo mantenía en una zona de confort para dar paso a su nueva vida en el nuevo destino. El duelo del migrante se agrava más con factores como falta de conocimiento del lugar al que llega, un desconocimiento del idioma o la lengua a la que se tiene que adaptar y la distancia con su familia. Generar redes de apoyo, desarrollar herramientas de adaptación y poder gestionar de mejor manera sus emociones ayudará al migrante a superar su duelo. Si se mantiene durante mucho tiempo, estamos hablando de un duelo crónico y por lo tanto no va a permitir adaptarse de manera correcta al migrante. Ahora, acompáñenme a ver en los fragmentos de entrevistas cómo esta explicación es aplicada en las diferentes experiencias y si es acaso que se dio un buen proceso de adaptación y se logró superar el duelo migratorio. Una vez que ella se estableció, mandó por mis hermanitos, los más pequeños. Nuestro padre se quedó a cargo de mis hermanos. De mis hermanos pequeños, dos menores que yo, porque realmente aunque yo vivía aquí, de alguna manera era como independiente. Yo ya estaba casada, ya tenía mi niño de un añito, mi primer hijo. Yo vivía aparte, no estaba aquí. En esa época yo estaba aquí en casa materna. Y ahí estuvo por muchísimo tiempo hasta que tuvimos que decirle que nuestro padre estaba muy triste y enfermo de tristeza por ella. Fue lo que la hizo regresar. ¿Ya hay alguna experiencia en relación a quizás orientar o poder apoyar a la persona que quiere emigrar, ya sea de manera económica, ya sea de manera buscando enlaces con personas que pudieran ayudarles al lugar donde van a migrar, buscando la forma de que lleguen con seguridad al destino y siempre para algo mejor? Si es para el bien, para un futuro bien, sí. Sí me gustaría que emigraran. Hemos llegado a la parte final de esta explicación breve pero profunda del fenómeno migratorio. Y en esta última parte me gustaría abordar con ustedes la intervención psicológica que tiene que darse en el proceso migratorio. Los especialistas que se dedican a la salud mental forman parte de una red muy importante de apoyo para el migrante. El psicólogo debe acompañar, guiar y ayudar a afrontar al migrante su proceso para lograr una adaptabilidad correcta a su nuevo destino. Los psicólogos, para tal fin, han logrado crear guías de práctica que favorecen la intervención y que son específicas dependiendo de la población migrante que se atienda. Estas guías de intervención psicológica pueden encontrarse en diferentes fuentes. Puedes hacer uso de internet para poder localizarlas de manera gratuita, pero también acercarte a las instituciones que velan por los derechos de los migrantes servirá para obtener mayor información. En México existen diferentes instituciones que velan por los derechos humanos de las personas, se dedican a intervenir en casos de migración. Uno de los institutos asociados a la Secretaría de Relaciones Exteriores vela por las necesidades de la diáspora mexicana en el extranjero. Este instituto es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pero al igual que este, existen muchos otros institutos que velan por las particularidades de los migrantes. La intervención específica a diferentes grupos de migrantes servirá para poder dar una perspectiva más adecuada y desarrollar habilidades que nos ayuden a intervenir mejor y de manera más efectiva con los migrantes. Una de las habilidades es la capacidad de escuchar activamente. Poner atención y no juzgar en su historia y en su experiencia al migrante hará que conectemos mejor con él. Tener empatía sin juicios a la hora de poder conversar con el migrante servirá para que él sienta que somos una red de apoyo
y no una red que lo está enjuiciando. Ya sea que los estemos ayudando en su proceso de duelo, en su proceso de tránsito o en su proceso de adaptación, las personas que se dedican a la salud mental pueden poner su granito de arena para favorecer redes de apoyo para que los migrantes se puedan adaptar mejor y vivan mejor su proceso de migración. Muy bien, hemos terminado. Espero que este video te haya sido de utilidad para ampliar tu visión acerca del fenómeno migratorio y su relación con la psicología. Recuerda que si quieres seguir recibiendo información relevante sobre psicología y los fenómenos sociales, me puedes seguir a través de este canal picándole a la campanita para recibir notificaciones y dándole like a este video para motivar la creación de contenido y conocimiento. Yo me despido, soy Janet Escobar y nos vemos a la próxima.